¿Qué tal? ¿Cuánto vale la entrada? 6. ¿Me das una? Pasamos y conocemos el historial del Atlético. Muchas gracias. Te acuestas a mi lado sin saber por qué. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Es del museo? Soy del museo. La gran pregunta, si me permites, ¿por qué se le llama colchoneros a los Atléticos? Porque a finales de los años, o principios de los años 20, el Atlético de Madrid cambió de indumentaria de una camiseta azul y blanca a una camiseta roja y blanca, y en aquella época las fundas de los colchones de lana antiguos eran roja y blanca. Eran rojas y blancas, rojas y verdes, rojas y azules, pero en este caso eran más común las rojas y blancas, como podéis observar, y a partir de ahí nos empezaron a llamar colchoneros. Pero también se le llaman y se le conocen a los atléticos como indios, ¿no? Los indios, ¿Por qué se le llama indio a la afición del Atlético? Esto es más bien como una leyenda popular. El Atlético de Madrid, su estadio, está acampado geográficamente al lado de la ribera de un río. ¿Qué es lo que ocurre en las películas del oeste? Que los indios acampan en la ribera de los ríos. Por eso empezaron a llamarnos indios. Esta es un poco la versión popular. Sí. Y hay otra versión. Hay otra versión que es la histórica, por decirlo de alguna manera, que es a finales de los años 60, principios de los 70, muchísimos de los jugadores de la plantilla del Atlético de Madrid eran indios, es decir, eran sudamericanos. Entonces, por sus rasgos faciales, etcétera, cariñosamente empezaron a llamarnos el equipo de los indios. Cacho Heredia, Ratón Ayala. ¿Este espacio que se ve aquí? Pues he intentado sobre todo reflejar y transmitir ese sentimiento de que el pueblo en los años 40, los años 50, era muy atlético. Se identificaba muchísimo los valores del Atlético de Madrid, la familia, se crecían ante la adversidad después de la guerra civil, etcétera, con el Atlético de Madrid. Son valores que de alguna forma se siguen transmitiendo, ¿no? Exacto. Por ejemplo, en los años 50, en los años 60, el tejido de las botas de cuero era tan rígido que los jugadores lo que hacían era coger las botas, meterlas en cubos de agua para que estuviese muchísimo más blando ese cuero, luego se lo ponían en las botas, en los pies, y así de esa manera se adaptaba el cuero mojado a la horma de su pie, y para ellos era muchísimo más fácil luego después en los partidos. ¿Cuál es el jugador más emblemático del Atlético de Madrid que se considera actualmente? En mi opinión, Adelardo. Adelardo es la persona que más títulos ha ganado, es el más emblemático, el más querido por la afición. Y luego también yo creo que podemos unir también ahí a Luis Aragonés. Tenemos carteles originales, como por ejemplo el de la final del Intercontinental aquí en el Vicente Calderón, el primer cartel del primer partido en el estadio del Manzanares, que era como realmente se llamaba aquí, en 1966 este estadio, y luego en 1972 es cuando en honor a Vicente Calderón se cambió el nombre, un poco por reconocimiento a la labor como presidente. Venimos de Neptuno y aquí tampoco falta en el museo, ¿no?, una pequeña estatua en su honor, ¿no? Exacto, Neptuno es, digamos que es un poco nuestro símbolo. Sí, lo es. Sabes que la afición del Atlético de Madrid es donde celebra sus grandes triunfos. La afición del Atlético de Madrid ha sido una de las primeras, o fue una de las primeras en los años 80, principios de los 80, en celebrar sus triunfos en Fuentes. En principio empezó en la Cibeles. No puede ser, ¿en la Cibeles? En la Cibeles. ¿Qué ocurrió? Que luego posteriormente los aficionados del Real Madrid, copiando de alguna manera los aficionados del Atlético de Madrid, quisieron también celebrar en la Cibeles sus triunfos, con lo cual el Atlético de Madrid decidió cambiar de fuente y la que estuviese más próxima al estadio era la de Neptuno, con lo cual a partir de entonces empezamos a celebrar todos nuestros triunfos ahí. ¿Y estos monitores? Pues estos monitores es una zona interactiva, como nosotros llamamos, que es una zona donde podemos ver distintos, por ejemplo en esta pantalla, distintos goles importantes y históricos del Atlético de Madrid. En esta otra podemos observar un juego que es muy parecido al Trivial, donde aquí los aficionados pueden de alguna manera contrastar entre ellos quién sabe más del Atlético de Madrid. Ahora ya vamos a entrar a lo que es la gran sala, donde aquí se albergan los grandes trofeos. Como por ejemplo, la Copa de la Euroleague, ¿la tenía aquí? Exactamente, ya está expuesta. Una copa muy esperada, donde realmente el Atlético de Madrid ya nos ha puesto en nuestro sitio, por decirlo de alguna manera, ya somos parte de la historia. ¿Cuántas copas tenéis en total, tiene el club en total? Evidentemente el espacio es muy pequeño porque, como os he comentado, son 600 metros cuadrados. Tenemos muchísimos ahora mismo trofeos guardados en un almacén y bueno, pues para el futuro museo en el nuevo estadio ya se está preparando, se está diseñando el proyecto, donde ahí evidentemente se dan 2.000 metros cuadrados, tendrán cabida todas las secciones. ¿Hay fecha para ese nuevo estadio o no? En principio en el 2013 se inauguraría. Sabéis que el Atlético de Madrid fue de los primeros en insertar publicidad en sus camisetas a finales de los años 80. Por ejemplo, tenemos camisetas de la selección española, es decir, jugadores atléticos que han jugado a la selección española, y esto es una maravilla porque es muy difícil de ver. Ya ves. Una camiseta de la selección española de 1960, de Joaquín Peiro en concreto, con botones.
es dificilísimo. Camiseta, camisa, porque parece camiseta, un poco... camisa, pero en aquella época era así. Camiseta, claro. Exacto. Por ejemplo, también tenemos lo que es la evolución de las camisetas del Atlético de Madrid. Uno de los grandes valores del Atlético de Madrid y uno que nos preocupa muchísimo es el público infantil. O sea, de hecho, nosotros tenemos una zona infantil, que es un parque infantil, donde celebramos cumpleaños, fiestas, comuniones, etcétera. Y uno de los valores añadidos es enseñarles el campo. Entonces, claro, imagínate, los niños es invitar a sus amigos a un cumpleaños y les estás enseñando dónde se sienta el Kun Agüero, el césped. Oye, pues una buena opción, ¿no? Para estos momentos de gloria, traerse a los niños y por 13 euros por niño, 2 horas, ¿no? 2 horas. Con la visita al campo y que pueden disfrutar con su vida. Luego, aparte de eso, también le invitamos al cumpleañero, por decirlo de alguna manera, y al papá le invitamos a un partido de fútbol, de liga. El siguiente partido de fútbol, el papá y el niño vienen. Es un plan redondo. Y también, que esto no es lo último, se pueden hacer la fotografía totalmente gratuito dentro del pack, por decirlo de alguna manera. Se pueden hacer la foto con el equipo en el terreno de juego justo antes del comienzo del partido. Quiero hacer una visita a la tienda para hacer un regalito. Está aquí, ¿no? Sí, exacto. ¿Se puede entrar directamente? Sí, salimos ya directamente. Vale, venga, hasta ahora. Hasta luego, adiós.